Ya hermanos, el título del mensaje del día de hoy es ser un hijo temeroso de Dios. Amén. El paso más importante para tener una comunión con Dios. Amén. Este es el mensaje que trae el día de hoy el Señor. Amén. Le pedí al Señor que me entregara un mensaje para el día de hoy. Primeramente que hablara mi vida y la verdad que fue un mensaje tremendo para mi vida. Me quebranté mucho con este mensaje. La verdad que yo creo que en mi persona va a haber un antes y un después de este hermoso mensaje que el Señor me pudo entregar, y espero que sea así igual para ustedes que hoy están acá en el templo. Amén. La verdad que Él abrió el entendimiento en mí, sabiduría, y respondió muchas preguntas que quizás yo tenía, amén, sin respuesta. Y el Señor es bueno, y a través de la palabra Él siempre nos va a hablar a nosotros, amén, sus hijos. Siempre que nosotros busquemos alguna respuesta en la Biblia, ¿cierto? Él podrá hablarlos, amén. ¿Cuántos de los que están acá el día de hoy, amén, quieren ser usados algún día, ¿cierto? Por Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están acá, ¿cierto? Pretenden agradar, ¿cierto? El corazón de Dios. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá, nuestra búsqueda, ¿cierto? De venir a la iglesia es agradar el corazón de Dios, ¿cierto? Es buscar su palabra. Amén. Y tener una verdadera comunión con el Señor. Amén. ¿Cuántos de los que están acá quieren tener una verdadera comunión con el Señor? Amén. Yo primeramente quiero tener una verdadera comunión con Dios. Amén. Y Dios, la verdad que habló muy fuertemente a mi corazón. Amén. Y si usted el día de hoy está acá, es porque Dios quiere entregárselo a usted. Amén. Siéntase bendecido, amén, de estar el día de hoy acá, ya que el Señor se siente feliz de que usted está acá. Amén. Vamos a estar orando para ya partir con su palabra, con su hermosa palabra. Amén. Estaremos inclinando entonces nuestro rostro para que el Señor sea hablando, ¿cierto?, a nuestros corazones, que nada ni nadie, ¿cierto?, se interponga, ¿cierto?, en lo que Dios quiera hablarlo a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pongamos un oído receptivo, un corazón, ¿cierto?, receptivo para que el Señor entregue, ¿cierto?, lo que Él quiera entregar. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre mío, primeramente, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar acá, Padre Santo, en tu casa de oración, Señor, en tu templo, Padre Santo, adorándote, Señor, exaltando tu nombre, Padre Santo. Y ahora, Padre Santo, queremos escuchar tu hermosa voz, Padre Santo. Venimos, Padre Santo, sedientos, Padre Santo, de tu voz, Señor. Sé tú, Padre Santo, hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, como ya lo hiciste conmigo, Padre Santo. Sé tú, Padre mío, tomando el control total, Padre Santo, de este lugar. Sé tú, Padre mío, hablando, Señor, que no sea yo, Padre Santo, que sean tus palabras, Padre Santo, a través de mí, Señor, para bendecir a tu pueblo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que será así, Señor. Toda la gloria y honra es solamente para ti, Padre, y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces el título del mensaje, ¿cierto? Ser un hijo temeroso de Dios. Amén. La verdad que si nosotros nos metemos, ¿cierto?, rápidamente en las escrituras, ¿cierto? Todos sabemos, ¿cierto?, que en la Biblia salen muchos hombres, ¿cierto?, usados, ungidos por el Señor, que hicieron muchos milagros, muchas cosas tremendas, ¿cierto?, a través del Señor, ¿cierto?, para gloriar el nombre del Señor. Amén. Y todos esos hijos, ¿cierto?, tenemos muchos nombres que podríamos decir: Abraham, Moisés, ¿cierto?, Noé, Pablo, Pedro. La verdad que tenemos un sinfín de nombres, ¿cierto?, de hombres usados, ¿cierto?, por el Señor. Amén. Y todos estos hombres fueron hijos temerosos de Dios. Amén. Todos estos hijos, relata, ¿cierto?, en la Biblia que todos fueron temerosos del Señor. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Amén. Y el día de hoy
se hablará entonces de esto. Amén, amén, perdón. El temor de Dios, ¿cierto? Es totalmente diferente a lo que uno quizás piensa, ¿cierto? Cuando uno se le viene, ¿cierto?, a la mente, ¿qué es el temor? Amén. En el diccionario, ¿cierto?, normal del mundo, ¿cierto? Yo lo estuve buscando y esto es lo que aparece en el diccionario. Amén. Dice, temor entonces, dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurrirá o haya ocurrido. Enseguida entonces, ¿cierto?, se asemeja, ¿cierto?, a la palabra miedo. Amén. Temor entonces se asemeja entonces a la palabra miedo. Y ahí abajo sale también similares, dice miedo, fobia, cobardía, pánico, ¿cierto? Eso es lo que uno mundanamente, ¿cierto?, piensa, ¿cierto?, que es el temor. Amén. Pero el temor a Dios es totalmente diferente, ¿cierto?, a lo que se piensa, ¿cierto?, a lo que sale acá, ¿cierto?, en el diccionario común y corriente, ¿cierto? El ser un hijo temeroso de Dios es totalmente diferente. Amén. Y bueno, yo también acá lo describí en mis palabras. Puede que haya muchas más descripciones de temor de Dios, ¿ya? Y yo le puse entonces, temor de Dios. En primer punto le puse, no es tenerle miedo a Dios, ¿ya? Ese es el primer punto clave, que nosotros no tenemos que confundirlo, ¿cierto? Que el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Amén. Luego dice obedecer, ¿cierto? Respeto, servir. Amén. Luego dice, es tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Es tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos en el transcurso del día. Amén. En nuestro trabajo, ¿cierto? Tenerle temor a Dios, ¿cierto? Tiene que ser del diario vivir. Amén. No solamente cuando nos ven. Amén. No solamente cuando estemos con gente que lo está mirando quizás, o cuando estemos en la iglesia, ¿cierto? Que sea, ¿cierto?, en lo oculto. Amén. Porque el ojo de Jehová está en todos lados. Amén. Él todo lo ve, todo lo siente, todo lo escucha, ¿cierto? Es omnipresente y omnisciente, ¿cierto? Hay varias descripciones y la verdad que este es uno de los puntos que también tengo, ¿cierto? Y el otro punto dice, es la obediencia de aquellos que procuran agradar a Dios. Amén. Yo creo que todos queremos agradar el corazón de Dios. Amén. Todos queremos agradar el corazón de Dios. Y uno de estos puntos, ¿cierto?, es ser temeroso de Dios. Si queremos agradar el corazón de Dios, seamos obedientes, ¿cierto? Y agrademos el corazón de Dios siendo temerosos de Dios. Amén. Luego dice, es el respeto a Dios de no hacer lo malo. Amén. También se habla aquí del respeto. Amén. No solamente que nos confundamos, ¿cierto?, y que pensamos que es miedo, no. Es el respeto, ¿cierto?, que le tenemos a Dios Padre, ¿cierto?, que todo lo ve, que todo lo siente, ¿cierto?, como lo dije. Y a lo último le puse, es una forma de vivir. Amén. El temor de ser temeroso de Dios tiene que ser una forma de vivir de nosotros los cristianos. Amén. Y la verdad que lo tenemos a la puerta. Amén. Escojamos entonces ser hijos temerosos de Dios, ¿cierto? Y no solo cuando nos vean los demás. Amén. Elijamos siempre ser hijos temerosos en lo secreto. Amén. El Señor, la verdad que igual, sí Él se agrada de que uno, ¿cierto?, venga a la iglesia, ¿cierto? Él sí se agrada de que uno venga aquí a orar, a exaltar su nombre, a alabar su nombre, ¿cierto? Que esté siempre predestinado para el servicio del Señor. Amén. Él sí se agrada de eso. Pero Él más le va a agradar que nosotros seamos hijos temerosos. Amén. Él, de eso sí que Él se va a agradar. Amén. Y si tú decides hoy dar este nuevo paso, ¿cierto?, de comunión con Dios, si escoges ser un hijo temeroso, yo sé que la comunión de Dios va a pasar a otro escalón quizás. Amén. Va a pasar a otra fase quizás, como se diga, espiritualmente. Amén. Si somos temerosos de Dios,
vamos a poder ver la gloria de Dios, vamos a poder ver su cobertura, sus bendiciones, su unción, amén, siendo hijos temerosos de Dios. Ahora nos vamos a ir entonces a la palabra, amén. Nos vamos a ir a la palabra, que es palabra viva, que la verdad que me gozaba. Buscando ahí, salen muchos versículos, traté de escoger ahí lo más rápido, o sea, lo que más se acortara, ¿cierto? A la hora, ¿cierto? Y el primero entonces se encuentra en Salmos 25, del versículo 12 al 14, y dice así, lo pueden leer ahí en la pantalla, amén. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que he de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos será a conocer su pacto. Amén, maravilloso. Aquí entonces nos dice, ¿cierto? El primer versículo que quise poner es que los hijos temerosos, ¿cierto?, van a tener una comunión íntima con el Señor. ¿Cuántos quieren tener esa comunión íntima con el Padre? Así como quizás lo tuvo, no sé, en sus tiempos Abraham, Moisés, David, ¿cierto? Todos ellos tuvieron una comunión íntima con el Señor. Amén. Y aquí su palabra es clara. Amén. Clara y habla a nosotros, ¿cierto? Comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Súper claro, amén. Yo este mismo versículo lo quise también leer en una versión diferente, que es la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ame a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos los que les quiere enseñar el significado de su pacto. La verdad que es preciosa la palabra del Señor, ¿cierto? Y aquí lo quise encerrar, ¿cierto? En un circulito ahí dice: quien le teme y respeta. La verdad que esto va entrelazado, amén, ¿cierto? Temer y respetar, amén. Respetar al Señor, amén. Es como lo que dije ahí primero en las definiciones, ¿cierto? Y luego ahí subrayé amistad personal, amén. Ahí lo indica en esta versión, ¿cierto? Que el Señor reserva su amistad personal, amén. Así como la comunión íntima, amistad personal. Imagínense tener una amistad personal con Dios, es algo hermoso, ¿cierto? Así como lo tuvieron estos grandes de la Biblia, ¿cierto? Que prácticamente eran amigos del Señor, amén. Así, si nosotros queremos llegar, ¿cierto?, a tener esta intimidad, esta amistad con el Señor, como lo dice ahí, que Él reserve, ¿cierto?, amistad personal con nosotros, tenemos que temerle a Dios, ser hijos temerosos de Dios, amén. Gloria a Dios. Luego en el siguiente versículo dice, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La verdad que yo sé que todos hemos escuchado, ¿cierto?, este famoso, ¿cierto?, versículo, ¿cierto?, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la verdad que esto lo hace mucho entender, ¿cierto? Repercute mucho que al ser, ¿cierto?, temerosos del Señor, ¿cierto?, vamos a ser a la vez sabios. Amén. ¿Sabios para qué? Para afrontar nuevas situaciones, a tomar decisiones, a entender más la palabra de Dios en sí. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? Y esto lo escribe Salomón, ¿cierto? Salomón dicen que fue, ¿cierto?, uno de los hombres más sabios escrito en la Biblia, ¿cierto?, en la tierra. Incluso él, cuando el Señor, ¿cierto?, vino a su encuentro, le dijo: ¿qué quieres? Pide lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Y qué pidió él? Sabiduría, amén, sabiduría. Y él fue
un hombre muy sabio, ¿cierto? Y él escribió entonces este libro de Proverbios, ¿cierto? Y en este versículo da inicio, ¿cierto? Porque está en el capítulo 1, versículo 7. Con este versículo da inicio para el libro de Proverbios, ¿cierto? Relatado por Salomón, donde expresa que la principal máxima de este libro es la búsqueda de la sabiduría, amén. Y él nos da este indicio, ¿cierto? Que teniendo temor a Jehová, ¿cierto? Siendo un hijo temeroso, vamos a encontrar esa sabiduría, amén. Gloria a Dios, su palabra es clara, ¿cierto? Y habla a nuestros corazones, amén. Y nos indica entonces que tenemos que ser temerosos, ¿cierto? Para adquirir esta sabiduría, amén. Sabiduría, ¿cierto? Es un gran beneficio, ¿cierto? Que vamos a tener para nuestras vidas, ¿cierto? Como dije, para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Para poder comprender mejor la palabra y para hacer las cosas bien, ¿cierto? Podemos ver también que en el libro de Proverbios el conocimiento y la sabiduría están entrelazadas, ¿cierto? Relacionadas en este libro, amén. Pero son conceptos diferentes, amén. Es que conocimiento, ¿cierto? Tiende a centrarse en una comprensión correcta del mundo y de nosotros, y el concepto de sabiduría es haber aprendido a aplicar bien este conocimiento, amén. La verdad que nosotros podemos tener mucho conocimiento, ¿cierto? Leer mucho, quizás la Biblia, leer libros, ¿cierto? Conocimiento, pero si no tenemos sabiduría, no los va a llevar a nada, amén. Así que siendo hombres y mujeres temerosas del Señor, ¿cierto? Nos da indicio entonces que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, amén. La verdad que preciosa palabra, ¿cierto? Que nos relata el Señor. Luego vamos a leer en Job 28:28, dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, ¿cierto? Eso es lo que ya estamos viendo, lo que ya sabemos. Y luego agrega, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia, perdón. Acá entonces, ¿cierto? Le suma, ¿cierto? Esto de apartarse del mal, que viene muy entrelazado ya con lo que veremos más adelante, que es de suma importancia, ¿cierto? Para ser un hijo temeroso del Señor, para tener temor de Dios, hay que alejarse de lo malo, ¿cierto? Apartarse del mal, y eso entonces dice la Biblia también que es inteligencia. Gloria a Dios. La verdad que este versículo me hizo mucho sentir, ¿cierto? Que si yo quiero ser un hombre temeroso a Dios, ¿cierto? Tengo que apartarme de las cosas que no me edifican. Amén, tengo que apartarme de las cosas malas, ¿cierto? La verdad que me confrontaba mucho esta palabra para mi vida y me hacía mucho sentir que yo ya no puedo estar haciendo cosas quizás que no estoy haciendo las cosas malas, pero quizás, no sé, estoy llevando a alguien a algún lugar que en ese lugar yo sé que él va a hacer algo malo. Amén. Yo no puedo estar haciendo eso, ¿cierto? Si quiero llegar a ser un hombre temeroso, ¿cierto? Del Señor, tengo que alejarme de todas las cosas malas, ¿cierto? Que puedan llegar a nuestras vidas y sacarlas, ¿cierto? La verdad que no podemos hacer vista ciega, ¿cierto? Como que no estamos mirando, si sabemos lo que está pasando quizás en nuestro entorno, amén. El Señor nos manda entonces a alejarlo, ¿cierto? De todas esas cosas malas. La verdad que nosotros como cristianos no los podemos encapsular, ¿cierto? En una burbuja, ¿cierto? Y no ir para ningún lugar, o no ir a hablar con quizás tal persona que está haciendo el mal, porque nosotros a esa persona tenemos que ir a predicarle. Amén. Pero sí podemos alejarlos de esas cosas malas, ¿cierto? Aunque yo no la esté haciendo. Amén. El Señor el día de hoy entonces
habla esto a nosotros, amén. Y el temor, aquí escribí, el temor abrirá nuestros ojos, amén. Queriendo ser un hijo temeroso, ¿cierto? El Señor abrirá nuestros ojos y veremos más allá de lo que veíamos antes, amén. Pidámosles entonces al Señor, ¿cierto? Que nos haga hijos temerosos, hijas temerosas, amén, para poder ser ungidos por el Señor, para poder ser bendecidos, prosperados, es todo lo que el Señor quiere, amén. Pero este es un paso muy grande que tenemos que dar, de ser temerosos del Señor, así como quizás no lo éramos antes y ahora quizás lo estamos entendiendo un poquito más, amén. Seamos hijos y hijas temerosos al Señor, y la verdad que tiene muchos, pero muchos beneficios. Ahora vamos a ver todos los beneficios que tiene, pero lo más difícil de ser un hijo temeroso es esto, lo que estamos leyendo ahora, de apartarse del mal, amén, porque Jehová, ¿cierto? Aborrece lo malo, amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar leyendo entonces en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice. Dice, atención hermanos, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. La verdad que son palabras fuertes, amén, que quizás no quisiéramos leerlas, ¿cierto? Pero es la palabra viva del Señor, amén. Y si lo dice el Señor, es cierto, amén. Entonces dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces nosotros ¿cierto? Como dice su palabra, tenemos que, tal como Jehová, ¿cierto? Nosotros mismos también tenemos que aborrecer lo malo, tenemos que aborrecer el mal, amén. Y si Dios entonces aborrece el mal, nosotros como hijos tenemos que aborrecerlo también, amén. Nosotros, al querer ser unos hijos temerosos de Dios, ¿cierto? El Señor, cuando nosotros tengamos ese compromiso o esa intención, ¿cierto?, de querer ser hijos temerosos, ¿cierto?, para poder recibir la unción, para poder recibir quizás esas bendiciones, todo lo que hizo, ¿cierto?, con estos grandes hombres que eran temerosos. Cuando nosotros tengamos, ¿cierto?, esa intención también de ser temerosos de Dios, ¿cierto?, el Señor ahí recién, Él va a poder comenzar a conformar, ¿cierto?, tu corazón, amén. A lograr algo en ti, amén. Tu corazón, ¿cierto?, comenzará a amar, ¿cierto?, lo mismo que Dios ama, amén. Y tu corazón también comenzará a aborrecer lo mismo que el Señor aborrece, amén. Te le irá contagiando, ¿cierto?, lo que Dios quiera entregarte, amén. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de fe, ¿cierto?, de ser hijos y hijas temerosas de Dios, amén. Luego entonces leeremos Salmos capítulo 5, versículo 4 y 5, amén. Salmos 5, versículo 4 y 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habita junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, amén. Gloria a Dios. Aquí nuevamente nos hace mucho sentir, ¿cierto? Y yo también este versículo lo busqué en otra versión, ¿cierto? En la PDT, la podemos leer ahora. Dice: Dios mío, a ti no te agrada el mal, no permites que los perversos estén cerca de ti, no aceptas a quienes no te obedecen, rechazas a los que hacen el mal. La verdad que es una palabra, ¿cierto?, que quizás a veces no queremos escuchar, ¿cierto?, que a veces confronta, ¿cierto?, nuestras vidas, ¿cierto? Y aquí lo que dice es tremendo, amén. Dice que el Señor camina, ¿cierto?, al lado de los hijos temerosos de Dios, amén. Él no va a caminar al lado de un hijo que no sea
temeroso de Él o que esté haciendo el mal. Amén. Hay veces nos equivocamos, ¿cierto? Y afuera, fundamentalmente en el mundo, hay muchos, ¿cierto? Que creen y piensan a su manera, ¿cierto? Que Dios me ama igual, que Dios camina conmigo igual, amén. Pero aquí en su palabra es clara, amén. El Señor dice, ¿cierto? El Señor no permite que los perversos estén cerca de ti, amén. Es clara. Y dice, no acepta quien no te obedezca, ¿cierto? Y rechazan lo que hacen mal, ¿cierto? Entonces, esto el Señor lo rechaza, ¿cierto? Rechaza a los que hacen el mal. Y los hijos temerosos, ¿cierto? Van a caminar, ¿cierto? Con Jesús al lado. Él va a caminar junto a nosotros, amén. Pero tenemos que dar ese gran paso de ser un hijo y una hija temerosa o temeroso, ¿cierto? De Dios, amén. Y a veces no nos confundamos, ¿cierto? Porque creamos, ¿cierto? Que porque Dios es amor, ¿cierto? Él nos va a perdonar una y otra vez, ¿cierto? Una y otra vez, ¿cierto? Como dije delante, el ojo de Jehová está en todos lados, amén. Claro, nosotros le servimos a un Dios misericordioso, ¿cierto? Perdonador, amén. Amoroso, ¿cierto? Que sí nos perdona, pero que no pase de estar jugando, ¿cierto? Con este Dios, amén. Y seamos entonces hijos y hijas temerosos, ¿cierto? A Dios. No ser, ¿cierto? No ser fríos, o sea, ser fríos o calientes, amén. Tibios al Señor no le sirve, amén. Seamos fríos o calientes, amén. Hay una palabra ahí que dice que los vomita, ¿cierto? A los que son tibios. Así que este es un gran paso, hermanos, de pedirle, ¿cierto? A este Dios que nos haga hijos y hijas temerosos, ¿cierto? A Él, ¿cierto? Y daremos un gran paso en nuestra vida espiritual, amén, porque Él siendo temeroso del Señor, Él va a poder ir trabajando en nosotros, amén. Si no lo pedimos y no lo queremos hacer, si queremos seguir siendo igual que antes, Él no va a poder hacer nada en nosotros, amén. Seamos hijos temerosos a Dios, amén, gloria a Dios. Y Dios entonces, al ser hijo, ¿cierto? Temeroso de Dios, Dios caminará a tu lado, amén. Tendrás una comunión íntima, ¿cierto? Como leíamos en el primer versículo, con Dios, ¿cierto? Te dará sabiduría, imagínense todos los beneficios que tiene. Y te guiará, ¿cierto? Por el buen camino. Y un día aborrecerás lo malo porque te irás contagiando tanto, ¿cierto? Al ser temeroso, ¿cierto? De Dios, que un día también aborrecerás lo malo. Amén, gloria a Dios. Y serás un hijo ungido, ¿cierto? Prosperado, bendecido y usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos y hijas usados por Dios? Amén, yo creo que todos queremos ser hijos y hijos usados, que Él los prospere, ¿cierto? Los bendiga, ¿cierto? Pero a veces no queremos dar estos pasos de fe, ¿cierto? Que interponen que nosotros hagamos cosas o hagamos oídos sordos, ¿cierto? Seamos entonces hijos y hijas temerosos al Señor. A veces no tenemos respuesta, ¿cierto? No sabemos quizás cómo hacerlo, ¿cierto? De cómo alejarse, ¿cierto? De estas cosas que quizás lo interponen, ¿cierto? Entre nuestra comunión, ¿cierto? Con Dios, ¿cierto? Y en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, el Señor da una respuesta, amén. Y acá está tu respuesta, amén. Y el Señor dice esta hora: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínense este versículo precioso, amén, que te dice el día de hoy: no seas sabio en tu propia opinión, amén. No trates de hacer las cosas
por tu forma, ¿cierto? Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Todo lo que hay que hacer, temer a Jehová y apartarte del mal, y Él será la medicina que necesitas para tu cuerpo. Amén. Y el refrigerio para tus huesos para continuar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a este Dios maravilloso que el día de hoy nos cuenta, ¿cierto?, sus maravillas, ¿cierto? Nos da estas respuestas que quizás necesitamos, ¿cierto?, para ser unos hijos temerosos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tendremos esta medicina, la verdad que suena bien, ¿cierto? Vamos a tener esta medicina que solamente el Señor te va a poder dar. Ya no necesitarás la medicina que busques en otro lado, quizás ya no necesitarás las otras cosas que te entrega el mundo. El Señor será tu medicina. Amén. Gloria a Dios. Luego leeremos en Proverbios 16:6. Miren lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Imagínense, tremenda palabra. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Entonces nuestro primer paso debe ser un hombre temeroso a Dios. Amén. Y Él irá sacando, ¿cierto?, todas las cosas que tienes a tu alrededor, ¿cierto?, que te hacen mal. Amén. La palabra es viva, hermanos. Amén. Y rápidamente veremos una lista de beneficios. Escogí los más porque hay mucho que leer en la Biblia, hermanos, si tiene tiempo. Y esta palabra habló su vida. Escudriñe la palabra. Vea que el Señor habla a través de la palabra, que la palabra es viva. Amén. Rápidamente entonces veremos una lista de bendiciones, la cual conlleva ser un hijo temeroso a Dios. Dice la primera, en Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Amén. Imagínense, mire lo que los promete. Al ser un hijo temeroso de Dios, aumentará tus días. Maravilloso. Amén. Maravilloso. Luego dice en Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso versículo. Al ser hijos y hijas, ¿cierto?, temerosos del Señor, el Señor nos apartará quizás de algún destino que tú ya tienes predeterminado. Él te alejará, ¿cierto?, de estos lazos de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Luego dice en Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser hijos temerosos, su misericordia irá en generación en generación. Tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Imagínense, solo con ser temerosos de Dios. Gloria a Dios. Luego dice en Salmo 145:19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Imagínense, ahora Él también cumplirá los deseos de tu corazón. Amén. Al ser un hijo y una hija temerosa. Imagínense todos los beneficios que tenemos al solo dar este paso de fe. Amén. Y dice en Salmos 34:9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. No nos faltará nada. Amén. Gloria a Dios. Los hijos temerosos de Dios no les faltará nada. Amén. La verdad que me gozaba en la palabra de tantos beneficios que tiene ser un hombre temeroso del Señor. Imagínense, uno lee, ¿cierto?, estos hombres que han hecho milagros, ¿cierto?, que han abierto el mar para su gloria. Todos han sido temerosos de Dios, usados por Dios. ¿Por qué? Por ser temerosos de Dios. Prosperados, ¿por qué? Por ser temerosos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos del mismo Padre y podemos adquirir los mismos beneficios.
Amén, gloria a Dios. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honras y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Gloria a Dios, imagínense todo lo que Él nos promete a través de su palabra, solo con dar este paso de fe, de ser un hijo temeroso. Y el último dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Imagínense, se complace. Imagínense que Jesús, que Dios mismo se complace de ti por solo ser un hijo temeroso. Amén. ¿Qué más? ¿Qué regalo más grande que el Señor mismo, cierto? Se complace de ti. Amén. Ahí lo enumeré todos. Los vamos a leer rápidamente, todos los que leímos. Fueron muchos. Amén. Dice, es que ser un hijo temeroso. ¿Cuáles son los beneficios? Dice, comunión íntima con Dios, sabiduría, aborrecer el mal, que es el más difícil, yo creo, pero si lo pasamos, vamos a tener todas estas y muchas más. Medicina para tu cuerpo, gloria a Dios. Te ayudará a apartarte del mal. Su misericordia será de generación en generación. Aumentará tus días, cumplirá los deseos de tu corazón. Nada te faltará, riquezas, honra y vida te apartará de los lazos de la muerte. Y Dios se complacerá de un hijo temeroso. Gloria a Dios. La verdad que es una palabra tremenda que el Señor administró a mi vida. Me gozaba de poder haber escudriñado la Biblia y ver todos estas bendiciones, ¿cierto? Que el Señor tiene para nosotros con tan solo dar un paso de fe. Amén. Así que seamos temerosos de Dios, busquémoslos, amén, para que Él pueda ungirnos, ¿cierto? Para que Él pueda prosperarlo, para que Él pueda bendecirlos, ¿cierto? Y usarlos por Él, amén. Y agrademos el corazón de Dios, amén. La verdad, esta ha sido la palabra del día de hoy, hermanos. Espero que el Señor haya hablado a cada uno de sus corazones, amén. Le estaré pidiendo a mi hermana Gloria que esté orando por la palabra. Gloria a Dios.